Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Doctor Chelo, y el día de hoy hablaremos de la insuficiencia hepática y cirrosis como un complemento ideal a la presentación previa que habíamos hecho acerca de la estructura y función del hígado. Hablaremos de la etiología y patogenia de la cirrosis hepática, la hipertensión portal y las complicaciones de la cirrosis. Muy bien. Consideremos que el cambio morfológico más asociado a la enfermedad hepática crónica es la cirrosis. Es decir, hay un trastorno, una enfermedad como tal a nivel del hígado, y esta se ha mantenido por tanto tiempo de manera crónica que ha generado este cambio que viene a ser la cirrosis. La definición de cirrosis es la transformación difusa del hígado en nódulos parenquimatosos regenerativos rodeados de bandas fibrosas. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Vean que el hígado cirrótico es mucho más pequeño que el hígado normal. Adicionalmente tiene estas estructuras como si fueran como granitos que vienen a ser justamente estos nódulos parenquimatosos regenerativos y están siendo rodeados por estas bandas fibrosas. Para la formación de estas últimas hay participación de las células estrelladas que habíamos hablado en el video previo. Las células estrelladas o de hito, también llamadas células perisinusoidales, que habíamos visto que tenían una función de almacenamiento de vitamina A normalmente, pero cuando hay un estímulo inflamatorio generalmente y una serie de mediadores, estas se pueden diferenciar en miofibroblastos y por lo tanto promover el depósito de colágeno, que como había mencionado es el principal responsable de la aparición de estas bandas fibrosas. Adicionalmente, en el hígado cirrótico hay activación de células de Kupffer. Como había mencionado, hay una enfermedad hepática crónica. De ahí vamos a hablar cuáles son estas etiologías. El asunto es que esta enfermedad genera la activación de estas células de Kupffer, que son macrófagos residentes a nivel del hígado, que normalmente están ahí vigilando, fagocitando sustancias que podrían ser nocivas a nivel del hígado. Pero en este caso están siendo activadas y esa activación hace que éstas empiecen a producir citoquinas inflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y son estas citoquinas las que estimulan a las células estrelladas a diferenciarse a miofibroblastos y por lo tanto generar la cirrosis. Adicionalmente, podremos evidenciar la pérdida de fenestraciones a nivel de los sinusoides y también la pérdida de microvellosidades en los hepatocitos, que habíamos visto que eran fundamentales para el intercambio de sustancias. Entonces, en esta fotografía histológica lo que podemos ver son nuevamente los nódulos parenquimatosos regenerativos rodeados de bandas fibrosas. Adicionalmente, en esta fotografía, más que nada, podemos ver que se ha usado una coloración tricrómica de Mason, que viene a ser este color azul que estoy señalando, que recorre varias partes de esta lámina. Y lo particular es que esta coloración pinta de azul la zona que está cicatrizada, es decir, todo lo que particularmente es colágeno, ¿no? Las bandas fibrosas. Y ya habíamos hablado que la célula principal de eso es la célula de hito o perisinusoidal. Así que a recordar eso. Y también debemos considerar que si es que se retira el estímulo lesivo, o si se trata la etiología de esta cirrosis, puede haber cierto grado de regresión de la fibrosis, que es lo que estamos viendo en la fotografía del lado derecho. Este es un paciente pues, que tenía un claro cuadro de cirrosis y se trató su causa. Y vean que la fibrosis, ¿no? La aparición de estas bandas fibrosas de colágeno disminuyó, ¿no? Así que puede haber cierto grado de regresión. Ahora hablemos de cuáles son las etiologías para esta insuficiencia hepática crónica y cirrosis. Tenemos una de las más frecuentes, el consumo crónico de alcohol. ¿Qué es lo que genera el alcohol? Pues genera acumulación de grasa a nivel del hígado, puede generar la enfermedad del hígado graso alcohólico. También puede promover la formación de radicales libres, la liberación de endotoxinas y por lo tanto generar lesión celular a nivel de los hepatocitos. ¿Qué es lo que ocurre? Habíamos visto que los hepatocitos pueden proliferar, tienen capacidad proliferativa. Y está bien, si bien cierto consumo de alcohol genera lesión celular, los hepatocitos se regeneran fácilmente.
Pero ¿cuál es el problema? Si es que el consumo de alcohol es crónico y se dan estos procesos, llega un momento en que se daña la matriz extracelular y por lo tanto los hepatocitos no se pueden regenerar de manera ordenada para que el hígado mantenga su forma normal. Así que lo que tendremos es esto, ¿no? Los nódulos parenquimatosos que vienen a ser hepatocitos proliferando de forma desordenada, producto del daño de la matriz extracelular del hígado. Así que en eso radica el daño por alcohol y cómo así puede generar la cirrosis hepática. También tenemos otras etiologías como son las infecciones víricas, ¿no? La hepatitis C crónica, la hepatitis B crónica, la misma estatohepatitis no alcohólica, ¿no? Cuando la acumulación de grasa llega a tal punto de generar inflamación del hígado. También tenemos algunas enfermedades autoinmunes como la hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria. Algunas enfermedades vasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva, algunas enfermedades venoclusivas. Y también tenemos las causas genéticas, como por ejemplo la enfermedad de Wilson. En la enfermedad de Wilson hay una mutación autosómica recesiva del gen ATP7B en el cromosoma 13. Y por lo tanto esto hace que se forme una proteína aberrante, ¿no? Defectuosa, y por lo tanto no se une el cobre a la apoceruloplasmina. Así que consideremos que la ceruloplasmina normalmente pues lleva el cobre, pero cuando ocurre esta mutación y el cobre no se puede unir a la apoceruloplasmina, esta disminuye, aparece disminuida a nivel sérico, así que es muy importante los exámenes de laboratorio. Y por lo tanto el cobre se procede a acumular en diversos órganos, como es el mismo hígado, de ahí se explica por qué hay cirrosis, se puede acumular en la córnea, en el sistema nervioso central, en los riñones y los enterocitos. También tenemos la hemocromatosis, en el que hay un defecto del gen HFE, que generalmente se relaciona bastante con la hepcidina, ¿ya? Y la hepcidina es una reguladora de la absorción de hierro. Este trastorno es autosómico recesivo y por lo tanto, si es que hay un defecto en este gen, se genera disminución de la hepcidina y por lo tanto hay acumulación del hierro en el cuerpo. Esto genera una serie de signos de diabetes como polidipsia, poliuria. A nivel laboratorial podríamos encontrar hiperglicemia. Puede generar hiperpigmentación, cardiomiopatía, alteraciones endocrinológicas y condrocalcinosis, aparición de pequeños depósitos de calcio a nivel de las articulaciones. También tenemos otras enfermedades genéticas, ya un poquito más raras, también tóxicos, como es el caso de fármacos, metrotexato, alfametildopa, amiodarona, también consumidos de forma crónica, pueden generar cirrosis, intoxicación por vitamina A, y otras como la cirrosis biliar secundaria y la cirrosis criptogénica. Ahora hablemos de la clínica del paciente con cirrosis. Empecemos con uno de los más llamativos, viene a ser la ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel que por ejemplo podemos ver aquí, ¿no? Inclusive se puede evidenciar claramente en el ojo. Y esto ocurre por la retención de bilirrubina, ¿sí? Recordemos que el hígado también interviene en el metabolismo del grupo hemo y de ahí es cuando aparece la bilirrubina. El asunto es que normalmente el hígado puede excretar la bilirrubina por medio de la vía biliar, pero en un hígado cirrótico esto falla y por lo tanto esta empieza a ser retenida. Si bien la bilirrubina genera solamente la ictericia, aparentemente, si es que esta se mantiene de manera crónica puede llegar a generar prurito, ¿sí? El paciente se empieza a rascar mucho porque la retención de bilirrubina genera justamente eso. Y en casos terminales puede haber hiperbilirrubinemia no conjugada, ¿sí? Es decir, en un hígado cirrótico que ya es una cirrosis terminal, llega un punto en el que ni siquiera se puede conjugar la bilirrubina indirecta y por lo tanto hay hiperbilirrubinemia no conjugada. Y eso se puede evidenciar en los exámenes de laboratorio. También hay hiperestrogenismo. Habíamos visto que una de las funciones del hígado era inactivar ciertas hormonas, como por ejemplo los estrógenos, ¿sí? Y por lo tanto se empiezan a acumular los estrógenos y esto genera la aparición de arañas vasculares,
¿sí? Que es lo que estamos viendo en esta imagen, particularmente a nivel del tórax anterior, o pueden aparecer telangiectasias, igual dilataciones de los vasos a nivel del rostro. También puede aparecer eritema palmar. En el caso de los hombres aparece atrofia testicular y ginecomastia. Con respecto a la encefalopatía hepática, debemos considerar que ocurre por acumulación de amonio. En el examen físico podemos evidenciar esto cuando hay flapping positivo. También se le conoce como asterixis. Es el movimiento de flexión y extensión rápido de las manos cuando los brazos se mantienen en extensión con las muñecas en flexión dorsal. Entonces empieza a haber este movimiento rápido de manos cuando los brazos están en esta postura, ¿no? En extensión con las muñecas en flexión dorsal. La encefalopatía hepática genera anomalías conductuales, confusión, estupor, coma y en peores casos la muerte de la persona. También en el paciente cirrótico podemos encontrar ascitis, que es el líquido en la cavidad peritoneal, que se puede evidenciar en el examen físico cuando vemos la oleada ascítica. ¿Ok? Y esta ocurre por hipertensión portal, que es uno de los factores más importantes para esta, y la hipoalbuminemia. Recordemos que el hígado producía la albúmina, y esta determinaba la presión oncótica a nivel de los capilares, y por lo tanto, si es que hay disminución de la producción de esta albúmina, pues el líquido de los vasos sanguíneos empieza a salir al extracelular y por lo tanto promueve la formación de ascitis. ¿Cuál es el problema que haya un paciente con ascitis por un largo tiempo? Es que tiene mayor riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, es decir, que ese líquido se infecte con alguna bacteria y que por lo tanto llegue a generar una peritonitis, ¿no? Una inflamación del peritoneo de manera espontánea. Algo muy importante a tomar en cuenta en los pacientes cirróticos es la hipertensión portal. Generalmente encontraremos una serie de manifestaciones clínicas que son indicativas de hipertensión portal en un cirrótico. Una de las más importantes viene a ser las varices esofágicas. Las varices esofágicas ocurren porque, como habíamos visto cuando hablábamos de la irrigación del hígado, habíamos revisado que hay una serie de anastomosis portosistémicas que permiten que la presión en la vena porta se alivie, ¿no? Y tenga como otras vías de escape en el caso de la hipertensión portal. Así que habíamos visto que una de estas era la que tenía con la vena gástrica izquierda, ya que hay una serie de ramitas, unas venas esofágicas inferiores que son tributarias del sistema ácigos. Pero el problema es que como hay una marcada hipertensión portal, si bien parte del flujo se redirecciona hacia estas tributarias del sistema ácigos, la sangre puede llegar a quedar acumulada mucho tiempo a este nivel y por lo tanto la dilatación venosa de estas venas esofágicas inferiores que justamente provienen de la vena gástrica izquierda generan estas varices y por lo tanto el paciente es más susceptible a sufrir de hematemesis, es decir, vómito con sangre. Si es que estas varices se rompen, pues se genera una hematemesis masiva, ¿no? Que puede atentar muchas veces con la vida del paciente. También hemos visto que habían una serie de venas paraumbilicales y epigástricas que acompañaban al ligamento redondo, ¿no? Estas son las responsables de que aparezca la cabeza de medusa o caput medusae, ¿no? Entonces, si es que estas venas empiezan a dilatarse mucho por la redirección del flujo sanguíneo, aparece a nivel abdominal, generalmente alrededor del ombligo, esta cabeza de medusa, ¿no? Que en sí son las venas epigástricas, ¿no? Superficiales, que están muy dilatadas y dan como esta apariencia, como si fuera una cabeza de medusa. También tenemos una complicación, las hemorroides. ¿Por qué? Porque habíamos visto que igual, por medio de las anastomosis portosistémicas, habían conexiones con las venas rectales. Está bien, hipertensión portal. Se redirecciona el flujo a estas venas rectales para que vayan al sistema de la ilíaca. Pero como hay tanta acumulación de sangre, empiezan a haber una serie de dilataciones a este nivel, por ejemplo, a nivel del recto, y por lo tanto aparecen las hemorroides.
también habrá esplenomegalia. ¿Por qué? Porque recordemos que la vena porta se forma a partir de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Por lo tanto, si es que hay hipertensión portal, parte de la sangre se va a quedar acumulada a nivel de la vena esplénica y por lo tanto promueve que haya esplenomegalia. Es decir, finalmente el secuestro esplénico. ¿Qué quiero decir con secuestro esplénico? Pues como mucha sangre se queda acumulada a nivel del vaso, el vaso normalmente elimina los glóbulos rojos senescentes, ¿no? Que ya están viejos y que ya cumplieron su función. Pero al quedarse tanto glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas, el vaso empieza a justamente, por así decirlo, acabarse todos esos elementos formes de la sangre. ¿No? Empieza a eliminar glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y por ende puede ocurrir una pancitopenia. Es decir, disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Correcto? Así que esto se le conoce como secuestro esplénico. De ahí se explica que hayan esas complicaciones hematológicas en un paciente cirrótico. Tenemos que detenernos a hablar a fondo de la hipertensión portal. Ya habíamos visto que en la cirrosis hay hipertensión portal. ¿Ok? Así ya hablamos de las manifestaciones clínicas que esta puede dar. Pero hay otras causas de hipertensión portal. La cirrosis no es la única. La hipertensión portal se clasifica en tres. Una hipertensión portal prehepática, es decir, antes del hígado, hepática, en el hígado, y posthepática, después del hígado. Así que empecemos con la prehepática. Acá hay una generación de hipertensión portal, pero que no incumbe al hígado, sino directamente a la vena porta o inclusive antes de la misma. Así que tenemos, en este caso, a la trombosis de vena porta, que puede ocurrir en los pacientes con cirrosis, también con síndrome antifosfolipídico, que es un trastorno de hipercoagulabilidad que habíamos hablado en el canal cuando conversábamos de lupus, y otros trastornos que puedan generar hipercoagulabilidad, ¿sí? Formación de muchos trombos y por lo tanto oclusiones y por lo tanto trombosis de vena porta. Dentro de las manifestaciones clínicas de una hipertensión portal prehepática, generalmente por trombosis de vena porta, encontramos esplenomegalia, ¿sí? Dolor abdominal y la hematemesis por varices esofágicas, además de la ascitis. También tenemos la hipertensión portal hepática. Ya habíamos visto cirrosis a la cabeza. También tenemos la esquistosomiasis hepática, ¿sí? Que es producto de un parásito. También tenemos el cambio graso masivo, las enfermedades granulomatosas difusas, como por ejemplo la sarcoidosis o la tuberculosis miliar. Y también tenemos algunas alteraciones de la microcirculación a nivel del hígado, como la hiperplasia nodular regenerativa. Así que en este caso pues tendremos nuevamente varias de las manifestaciones de las que ya habíamos hablado, ¿no? Como por ejemplo la ascitis, las varices esofágicas, inclusive pueden haber alteraciones de las enzimas hepáticas, ¿no? Las aminotransferasas elevadas. Con respecto a la hipertensión portal posthepática, tenemos el síndrome de Budd-Chiari, que consiste en la trombosis de venas suprahepáticas. El hígado también tiene una serie de venas que se le conoce como venas suprahepáticas que llevan su flujo hacia la vena cava inferior y por lo tanto al lado derecho del corazón. Pero ¿qué es lo que ocurre en este síndrome? Pues hay una trombosis de venas suprahepáticas. Y por lo tanto esto resulta en las manifestaciones por hipertensión portal que habíamos visto, pero le adicionamos una más. Hay una hepatomegalia dolorosa, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay trombosis de venas suprahepáticas, hay un montón de sangre que empieza a estar acumulándose en el hígado. Y eso puede llegar a generar dolor. Sí, dolor abdominal. Y sobre todo, dolor a nivel del hígado, ¿no? Si se palpa, dolerá. Así que eso es muy importante porque normalmente en la cirrosis lo que encontramos es disminución del tamaño del hígado incluso, ¿no? No necesariamente hepatomegalia, contrario a lo que sí encontraríamos en el síndrome de Budd-Chiari. Esto lo menciono para que se diferencie bien de la cirrosis. También tenemos, en el caso de la posthepática, la pericarditis constrictiva. Cuando hay pericarditis constrictiva es como si el corazón estuviera pues aplastado, ¿no? Producto de
acumulación generalmente de líquido a nivel del pericardio y que genera pues que se aplaste, ¿no? Que se constriñe el corazón. Por lo tanto, también sangre empieza a quedarse acumulada desde las venas suprahepáticas hasta el mismo hígado y por lo tanto puede generar hipertensión portal, ¿no? Por un aumento de presión retrógrado. Y también tenemos la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué complicaciones tiene la cirrosis? Pues a la cabeza la hemorragia gastrointestinal, tanto por rotura de varices esofágicas que genera una hematemesis masiva y también por la rotura de las hemorroides, ¿correcto? También puede haber, ya habíamos mencionado la encefalopatía hepática, ¿no? Que puede llegar a generar la muerte de la persona, la trombosis de vena porta, que es una complicación en los cirróticos. Esto es muy importante, el hepatocarcinoma. El hígado cirrótico ya es muy probable de desarrollar este tipo de cáncer, ¿no? Que afecta al hígado. Así que es importante monitorear entre los marcadores que puede ser indicativos de esta neoplasia, por ejemplo la alfa-fetoproteína, ¿sí? También la peritonitis bacteriana espontánea, que ya les había mencionado, el hecho de que haya ascitis de forma crónica puede ser mucho más susceptible a que una bacteria infecte esa zona y genera una peritonitis bacteriana espontánea. Un dato muy importante a tomar en cuenta es que la hipertensión portal puede persistir a pesar del tratamiento debido a las derivaciones irreversibles que ésta puede llegar a generar. Así que es muy importante identificar estas características clínicas de la hipertensión portal que ya les he mencionado. Muy bien, esta es la bibliografía que consulté para la realización del video. Espero que les haya servido mucho. Dale like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video. Gracias.